Queridos amigos, queridos hermanos, es un placer dirigirme a ustedes en un momento tan importante de nuestra vida, el día de la resurrección de nuestro Señor. ¿Y qué decirles de la resurrección? 2000 años de santos, de sacerdotes, de papas, hablando sobre el tema más importante, religiosos, religiosas, el tema más importante de nuestra vida. Jesús resucitó. ¿Cuánto se ha dicho? Y se seguirá diciendo. Yo simplemente quisiera tratar de abordar junto con ustedes lo que considero un auténtico misterio. ¿Cuál? Todos los evangelios de la resurrección de nuestro Señor nos dicen que los que se encontraron con Cristo resucitado no lo reconocieron en un primer momento. Llega María Magdalena al sepulcro y cree que está hablando con un jardinero. Incluso le dice: Señor, si tú te has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto, dime dónde está. Es un misterio porque es Jesús, lo confunde con el hortelano, es Jesús, hasta que Jesús le dice: María. En ese momento, María Magdalena reacciona y le dice: Rabuni, y lo reconoce. Pero el Evangelio no dice Jesús descubriéndose la cabeza, quitándose el manto, Jesús cambiando su voz, nada. El mismo de siempre. Magdalena seguía a Jesús quizá desde 2 años antes. ¿Por qué no lo reconoció? Ustedes dirán: estaba vuelta loca, se encontró la tumba vacía. Es que no es el único caso. Iba Jesús caminando a Emaús con 2 de los discípulos que probablemente lo seguían desde hacía 1 año, 2 años, quizá un poco más. No eran de los apóstoles, eran discípulos. No lo reconocieron. Jesús caminó con ellos 1 hora y media, 2, 3, no sabemos. Dice el Evangelio, les explicó las Escrituras. No lo reconocieron. Lo reconocieron en la fracción del pan. Otro misterio. ¿Por qué lo reconocieron? Vieron sus llagas, sus gestos a la hora de partir el pan, pero ellos 2 no habían estado en la última cena. ¿Por qué no lo reconocieron? Tampoco dice Jesús cambiando su voz, Jesús quitándose la capucha, descubriéndose la cabeza. ¿Qué pasó? Se aparece Jesús en el cenáculo a 10 de los discípulos. Ya no estaba Judas, no estaba Tomás. No lo podían creer. Les tuvo que decir: no soy un fantasma, soy yo. Los fantasmas no tienen carne y hueso. Miren, yo tengo carne y hueso. Como no terminaban de reconocerlo, como no terminaban de creerlo, les tuvo que decir: ¿tenéis algo de comer? Le presentaron un pescado y comió con ellos. No cambió su voz. Alguno dirá: cuerpo glorioso, entró al cenáculo a puertas cerradas, traspasando la pared, la puerta. Sí, pero era otra cara. Era otra voz. Más adelante los discípulos en el lago lo reconocerán a distancia. Juan gritará: es el Señor, y se tiran al agua para ir con él. Así que seguía siendo el mismo Cristo. Miren, en 2000 años nadie ha logrado responder esta pregunta. ¿Por qué no lo reconocieron? Hasta pasados unos momentos, el único que ha dicho para mí algo un poquito satisfactorio es San Agustín. No podemos responder el por qué, pero sí podemos responder el para qué. Jesús buscaba algo en ese momento. ¿Qué les arrancó, por decirlo así, a los discípulos de Emaús? El que lo reconocieran en la fracción del pan. En donde nos reconocemos los católicos. Lo reconocieron cuando pronunció unas palabras, en la forma de romperlo, en sus llagas. Ahí se dieron cuenta: es el Maestro, es Jesús. La fracción del pan, donde nos seguimos reconociendo todos los católicos. Y los discípulos, los apóstoles, en el cenáculo,
probablemente quería arrancarle. 8 días después, sí estaba Tomás con ellos, y Tomás les había dicho: no creo, aunque ustedes me lo digan, aunque ustedes 10 ya lo vieron, yo, si no meto mi mano en su costado, si no meto mis dedos en sus llagas, no creo. Que se presenta otra vez Jesús a puertas cerradas y le dice: Tomás, ven para acá, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis llagas. Tomás cayó de rodillas y dijo la primera gran confesión de fe de la historia: Señor mío y Dios mío. Lo seguimos pensando en misa cuando el sacerdote consagra. Señor mío y Dios mío, Señor aquí, venga tu reino, Señor del mundo y de la historia, y Dios mío, mi Dios para toda la eternidad. Una preciosa confesión de fe, y Jesús aprovecha para decirle: no seas incrédulo, sino creyente. Y le dice: Tomás, tú crees porque viste. Bienaventurados los que creerán sin ver. ¿Sabes de quién estaba hablando? De ti y de mí. Todos los que en 2000 años no hemos visto nada, yo no he visto nada. Lo percibo, lo siento, lo amo, creo, mi fe está activa, pero no he visto nada. A veces la gente, a los sacerdotes, no sé, saliendo de misa, nos hacen así: Padre, usted que está tan cerca de Dios, pida mucho por mí. Si supieran que yo vivo exactamente igual que ustedes de la fe, todos los días toco a nuestro Señor con mis manos en la Eucaristía, y nunca lo he visto, nunca lo he escuchado, por decirlo así. Lo escucho todos los días, en mi alma, en mi corazón, en mi conciencia. Lo veo todos los días, en mi vida, en la naturaleza, en milagros preciosos de perdón, en matrimonios. Lo veo en la Eucaristía, pero bajo el velo de la fe. Tomás, tú creíste porque viste, porque metiste tu mano en mi costado, tus dedos en mis llagas. Bienaventurados, felices los que creerán sin ver. Lo mismo que con la Santísima Virgen. He estado en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, en Montserrat, en Medjugorje. Rezo el rosario todos los días. Nunca se me ha aparecido la Virgen. Se le apareció a unos pastorcitos en Fátima, se le apareció a Bernadette, se le apareció a unos videntes en Medjugorje, y así tenemos muchísimos eventos con la Santísima Virgen. A mí nunca se me ha aparecido. Vivo de la fe. Un día me pegué un trancazo tremendo aquí y se me apareció Juan Diego, pero eso es otra cosa. A la Santísima Virgen nunca la he visto, y la veo todos los días y la siento todos los días cuando rezo con fervor mi rosario y contemplo la vida de Cristo con los ojos de la Santísima Virgen, y también veo la humildad de la Santísima Virgen. Por tanto, ¿qué le arrancó a Tomás? Una confesión de fe, y nos dijo a nosotros: bienaventurados todos los que van a creer en mí sin verme, por la palabra de todos mis apóstoles y discípulos. Y lo más hermoso, a María Magdalena, ¿qué fue lo que le arrancó? Una pregunta impresionante. Le dice María a Jesús, creyendo que es el jardinero, el hortelano: ¿dónde está Jesús? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pregunta impresionante. Dice San Agustín: después de 2000 años nos la seguimos haciendo. Pero seamos honestos, tú y yo, hermano, sabemos perfectamente dónde está Jesús. Ella no. Ella entró a la tumba buscando un cuerpo muerto, venía a cambiarle las bandas, a ponerle más aceites, perfumes, era la tradición. Venía buscando a un muerto y se encontró con una persona viva. Pero le dijo primero: ¿dónde está Jesús? Tú no eres. ¿Dónde está?
Esa es la pregunta que yo quisiera hoy comentar contigo. Tú y yo sabemos perfectamente dónde está, yo solamente te lo voy a recordar para que vivas muchísimo mejor tu fe. Primero, Jesús está en la Santa Misa. Lo que vamos a hacer al ratito, vamos a celebrar la vigilia y lo hacemos todos los domingos, yo y muchos sacerdotes, la mayoría, todos los días. ¿Dónde está Jesús? En la Santa Misa. En la consagración se presenta el mismo Jesús de siempre y lo puedes recibir dentro de ti. Y los que comulgan con fe y con amor hacen la experiencia más íntima que se puede hacer de Dios nuestro Señor. Tengo a Dios, tengo a Jesús dentro de mi corazón, dentro de mi alma. No puede haber un momento de mayor intimidad. Es verdad que muchísima gente lleva 30 años comulgando todos los domingos y después critica, no hace apostolado, están peleados, etcétera, etcétera, hacen el mal. Comulgar puede comulgar cualquier persona. Yo estoy hablando de comulgar con fe y con amor. Lo que se recibe según el recipiente que lo recibe. Comulga con fe y con amor y vas a ver la experiencia, y en gracia desde luego, y vas a ver la experiencia de sentir a Dios nuestro Señor dentro de ti. Te cambia la vida. Ahí está Jesús para ser tu alimento. Tomad, comed todos de él. El que come mi carne y mi sangre, yo lo resucitaré. Mi carne y mi sangre es verdadera comida, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Los mejores ejemplos son los santos, los que han hecho de la Eucaristía su principal alimento. Esos son los que han cambiado realmente el mundo, los que le han dado un rostro muchísimo más humano y muchísimo más divino. Jesús está en la Santa Misa. Segundo, ¿dónde está Jesús? En la Eucaristía. Aunque no haya misa, aunque no haya sacerdote, aunque no tengas media hora, paso enfrente de mi parroquia, hoy es martes, día ordinario, voy al trabajo, pero paso enfrente de la parroquia. Sé que ahí está la capillita de adoración perpetua. No necesito ni al sacerdote, no necesito media hora, tengo solamente 5 minutos. Me bajo, me pongo en la presencia de Jesús Eucaristía, como cuando Moisés llegó al Sinaí y se encontró con la zarza ardiendo, y le habló ahí Dios: descálzate, la tierra que pisas es sagrada. Pues yo estoy aquí con Jesús, el mismo de la Santa Misa, solamente que aquí está para mí solito. 5 minutos, 10 minutos. ¿Quieres un consejo, hermano, que me estás escuchando? Ojalá todos nosotros, además de ir a misa el domingo, tomáramos media horita a la semana de adoración. Hoy casi todas las parroquias del mundo tienen su capillita de adoración, o si no, por lo menos está su esquinita en donde está el Santísimo, donde está Jesús. Se quiso quedar para ti. Jesús está en la Eucaristía, aunque no haya sacerdote, aunque no sea domingo. Tercero, ¿dónde está Jesús? En el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no es un libro, es una persona viva. Cada vez que yo leo el Evangelio con fe, a la luz del Espíritu Santo, estoy hablando con Jesús. Yo llevo 35 años de vida religiosa. ¿Sabes cuántas veces he leído el Evangelio? Y cada vez que lo leo me dice algo diferente. Son las mismas palabras. No es como leer una novela de Shakespeare, que siempre es exactamente lo mismo. Siempre te responde lo mismo el personaje, lo que sucedió, el asesinato, la tragedia. Ya está, no la puedes cambiar. Cuando lees el Evangelio, te está hablando Jesús para tu hoy. Te dice algo para este momento. Ayer no tenía el problema que tengo ahorita. Ahora no, ayer no me había peleado con mi hermano con el que estoy ahora peleado, y Jesús hoy me dice: perdona 70 veces 7. Pon la otra mejilla. Padre, perdónalos. He celebrado yo como religioso 35 años todas estas ceremonias de la pasión.
Y ayer me dijo algo muy diferente que en los demás días, en los demás años, porque el Evangelio no es un libro, sino es el mismo Jesús, una persona viva. ¿Quieres otro consejo? Yo siempre estoy dejando consejos concretísimos. No te vayas a la cama nunca sin leer 2 minutitos el Evangelio. Llegará un momento en que no puedas 2 y quieras 5 y quieras 10. El Evangelio es el libro de tu vida, es apasionante. Jesús no solamente está en la Eucaristía, está en su cuerpo, está en su sangre, está en su palabra. Es increíble que todos los días tenemos 7 horas para dormir, 1 hora y media o 2 para desayunar, comer, almorzar, merendar, cenar. Tenemos 6 horas, 7, 8 horas, 9 para trabajar. Tenemos un par de horas para el marido, la mujer, para los hijos. Tenemos 2 horas diarias para el chat, para responder al WhatsApp. Tenemos horas diarias, 1, 2 para el teléfono, para platicar. Y no tenemos 3 minutitos para la persona más importante de mi vida. No te va a salvar el WhatsApp ni el Facebook, no te va a salvar la televisión, aunque todos sean instrumentos maravillosos para el contacto, para la evangelización, para la diversión, para pasar el rato. Todo es maravilloso, todo es bueno, dependiendo de cómo lo uses. Pero nada de eso te va a salvar. 2 minutitos diarios, quizá antes de acostarte, al llegar a tu casa, al llegar a tu despacho. El Evangelio es el libro de tu vida. Ahí Jesús te habla. ¿Dónde está Jesús? En la cruz. No en la suya. De la suya ya lo bajamos hace 2000 años. Jesús está en la mía, en mi cruz de sacerdote, en tu cruz de marido, de papá, de mujer, de mamá, en tu cruz de familia. En tu cruz de hijo tengo a mi madre de 80 años, tengo a mi padre enfermo. En tu cruz del trabajo, qué cantidad de gente se pasa la vida queriendo apartarse de la cruz cuando Jesús nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Ahí está Jesús. ¿Quieres encontrarte con Él? No busques cruces raras, cruces inexistentes. A veces abrazamos cruces que no me corresponden. Me acaban de descubrir en un adulterio. Es mi cruz. Esas no son cruces de Cristo. Cristo no anda aventando amantes. Toma una secretaria, a ver cómo te va. Toma un amante ahí. No, hombre, estas no son cruces de Cristo. A mí el otro día me dijeron: padre, me tocó una cruz bien pesada. ¿Cuál? Mi mujer me cachó en una relación de 6 meses en la oficina. ¿Qué cruz tan pesada me tocó? No me digas. No la vuelvas a llamar cruz. Jesús aventando amantes, a ver cómo te va. Te la fuiste a buscar. Esas cruces sí pesan. Las cruces de Cristo no pesan. Las que tienen que ver con tu salud, con tu situación familiar, con tu carácter, con un problema con tus hijos. Esa es la verdadera cruz. Mi trabajo, un cambio político, una situación que a nadie nos gusta. Esa es la cruz, esa es la cruz. No las que yo me voy a buscar, las que de pronto me encuentro, una enfermedad inesperada. Abraza tu cruz, trata de sanar, lucha, trabaja, haz todo lo que está de tu parte, pero en el fondo, acepta lo que no podemos cambiar. Lo que puedes cambiar, cámbialo. Lo que puedes mejorar, mejóralo. Lo que es una auténtica cruz de Cristo, abrázala con todo tu corazón. Y ahí encontrarás en esa cruz la fuerza para seguir adelante. Jesús está en mi cruz, en la tuya. ¿Dónde está Jesús? En mis hermanos. El que dé de beber, aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, a mí me lo da. Jesús ha querido identificarse con cada uno de nuestros hermanos, pero además dio un salto cualitativo impresionante con respecto al Antiguo Testamento. El mandamiento del amor, sí, ya lo conocían los judíos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero llega Jesús y dice, además de amar a tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? También tu enemigo. Pon la otra mejilla. Orad por quien os persigue. Orad por ellos. Por quien os calumnia. Poned la otra mejilla. Perdonad 70 veces 7. Nada de que ya perdoné 3 veces. 70 veces 7. No quiero entrar ahora en un terreno específico que se puede hablar caso por caso. Tengo que perdonar a un marido, a una mujer que ya cometió 4 veces, 5, 10, 12, 20 veces adulterio. Ya me pegó 3, 4, 5, 10 veces. Antes éramos solamente los hombres. Hoy también ya las mujeres le entraron al quite, a la violencia y a todo. Tengo que perdonar. Todos estos casos se tienen que arreglar caso por caso. Perdonar siempre. Tu alma limpia. Una cosa es perdonar y otra cosa es la justicia. Tengo que perdonar al que secuestró a mi hijo. Sí, lo tienes que perdonar. Lo tienes que perdonar, pero mételo a la cárcel. Son 2 temas completamente diferentes. Jesús dijo, visitad al encarcelado. Estuve preso y no viniste a verme, o sí viniste a verme. No dice liberad. Hay gente que tiene que estar en la cárcel. Hay gente que no sabe convivir. Hay gente con la que no puedes estar. Pero perdonar, siempre, siempre. ¿Dónde está Jesús? En mi hermano. De ahí la importancia del apostolado, del amor, por decirlo así, inteligente, del amor más puro, el que quiere todo el bien de una persona. Hay 1000 maneras de encargarnos de nuestros hermanos, desde una pequeña limosna, desde una canasta básica, desde una palabra de aliento. Las obras de misericordia son 14, 7 espirituales y 7 corporales, desde el apostolado de ir a la cárcel, desde enterrar a los muertos con toda dignidad, acompañarlos, desde dar un consejo, desde encargarnos de las madres solteras. ¡Qué vergüenza! Todas estas hipocresías de los pañuelos verdes, las asesinas con pañuelo verde y asesinos, todos los que están detrás. ¿Por qué no mejor recibimos a los niños completamente inocentes? Pero hagamos apostolado. Jesús está en cada uno de mis hermanos, desde el que está en el vientre de su madre hasta el que ya tiene 88 años y ya perdió la cabeza y es difícil tratar con él. Probablemente un día yo seré ese. ¿Dónde está Jesús? En mis hermanos. ¿Dónde está Jesús? En María. El regalo más grande que nos hizo Jesús antes de irse, la Eucaristía. Segundo, María. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. María se llevó a Juan y Juan se llevó a María. Pero qué interesante que no lo llamó Juan, dijo hijo. No fue un regalo particular a Juan. Jesús no hizo regalos particulares. Cuando sanó a un ciego, para hablarnos de la luz. Cuando perdonó a la pecadora, para hablarnos del perdón y del amor. Cuando curó a un paralítico, para curarnos a todos de nuestras parálisis. Cuando dejó la Eucaristía, no fue para los 12. Han pasado 2000 años y yo sigo todavía alimentándome del amor de Cristo Eucaristía. Cuando dejó a su madre, no fue un regalo espectacular a Juan. Hijo, he aquí a tu madre. Yo también soy hijo. Llévate a María a tu casa. No es solo una imagen, no es solo una estampita, no. Sobre todo, el rosario, la devoción, la imitación de sus virtudes, la contemplación de su vida, de su fe, de su esperanza, de su amor, de su humildad, de su obediencia, que como madre, yo como hijo, debe permear toda mi vida. Jesús está en María. ¿Y dónde está Jesús? En toda circunstancia de la vida. Iba Jesús caminando en el lago y los discípulos creyeron ver un fantasma y se pusieron a gritar: ¡Ánimo! ¡Soy yo! Y subió a la barca y calmó la tempestad. Todos nosotros tenemos un fantasma.
Todos nosotros estamos en medio de tempestades. A veces son políticas, a veces son económicas, a veces es mi propia salud, a veces es un problema familiar. El problema no soy yo, es mi hijo el que está enfermo, es mi padre, es una situación económica, qué sé yo, fantasmas por todas partes, es una pandemia que no sabemos ni qué. Ánimo, soy yo y vengo por encima de la ola más alta. Y en 2000 años hemos tenido todo tipo de problemas, guerras mundiales, cataclismos, avalanchas, huracanes, terremotos que nos cambian, nos modifican la vida, migraciones, problemas horribles, enormes. Y seguimos caminando. Y seguimos encontrándonos bondad y santidad y apostolado. Y el mundo sigue. Y la batalla que cada hombre y cada mujer tiene que librar sigue, aunque pasen cosas horribles, porque yo vengo por encima de la ola más alta y yo puedo decirle al problema más grande, calla, enmudece, y puedo tranquilizar todo. Hemos vivido en la historia de la humanidad momentos horribles y ya pasaron 50 o 100 años de esas guerras, de esas destrucciones. Y seguimos aquí luchando tú y yo. Si tienes un fantasma, si tienes una tempestad ahorita que rodea tu vida, tu familia, tu trabajo, entrégate, lucha, pelea, levántate, confianza en Dios. Él viene por encima de la peor de las dificultades. Y la última, son muchas más, te podría decir, ¿dónde está Jesús? Jesús está en su iglesia, la ama, es la cabeza. Jesús está en la iglesia, con todas las vicisitudes y todos los miembros de la iglesia que estamos enfermos y que a veces no colaboramos y que a veces somos un problema. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús está en sus sacramentos, en cada uno de sus sacramentos, en el bautizo, en la confirmación, en la confesión, en la penitencia. No te encuentras con un hombre, los hombres somos ministros, somos representantes. Te encuentras con Jesús. Yo nunca he perdonado a nadie en la confesión. Jesús perdona, yo te doy la absolución de Él. Jesús está en la Eucaristía, Jesús está en la unción sacerdotal, Jesús está en tu matrimonio, en mi sacerdocio, en cada uno de los sacramentos, en la unción antes de la extrema unción, antes de morir o simplemente ante una enfermedad. Jesús está en todas partes. Y termino con esta, ¿dónde está Jesús? En todo lo hermoso, en todo lo bello, en todo lo verdadero. ¿Por qué digo en todo lo hermoso? Dice el Evangelio, por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él no ha sido hecho nada de cuanto fue hecho. Cuando veas el sol, ¡qué belleza! Un atardecer es simplemente un reflejo de la belleza de Dios. Y si vas al mar, ¡qué espectáculo inmenso! Un pequeñísimo reflejo de la grandeza de Dios, de la grandeza de Jesús. Y si te encuentras un matrimonio precioso, mira cómo se quieren estos dos. Un reflejo, un destello pequeñísimo del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús cuando estuvo con nosotros y ahora que sigue con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y cuando ves un programa en la televisión, porque es la manera de tener acceso, y te encuentras, no sé, con una osa polar que la van siguiendo, sus dos ositos polares de este tamaño, preciosos, parecen de peluche, hermosísimos. ¡Qué belleza la naturaleza! Un reflejo, un destello pequeñísimo de la belleza de Dios, de su capacidad, de la diversidad, de su creación. Cuando veas a una ballena saltar, ¡qué increíble este mundo! Un detallito, dice la Escritura, toda la naturaleza es una carta de amor de Dios a los hombres. Y sin Jesús no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Conclusión, hermanos. María Magdalena buscaba un cuerpo muerto. Nosotros sabemos que Jesús es una persona viva. ¿Con qué amor Magdalena buscaba a Jesús y era un muerto?
¿con qué amor tendríamos que buscar nosotros a Jesús, que sabemos que está vivo, que es la vida misma y me quiere dar a mí y a ti la vida? Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Busca a Jesús. Busca a Jesús en la misa, en la Eucaristía, en el Evangelio, en la cruz, en tu misión, en la iglesia, en todos los sacramentos, en la belleza, en toda circunstancia de la vida. Porque ahí está Jesús. A mí a veces me han dicho, Padre, no veo a Dios, no veo a Jesús en ninguna parte. ¿No lo ves? Te está pegando de gritos todos los días. En la iglesia, en la Eucaristía, en la misa, en la belleza, en las circunstancias, en tu enfermedad, en tu cruz. Te está pegando de gritos. ¿Cómo es que no lo ves? Ah, porque viene disfrazado como de hortelano, como de jardinero, como de un transeúnte que iba hacia Emaús. Abre los ojos y pídele a Dios. Terminamos con esta oración. Jesús, ilumíname. Jesús, muéstrame tu rostro. Jesús, dime quién eres. Ni el mejor sacerdote, ni el mejor papa del mundo y de la historia te puede presentar a Jesús. Yo te puedo decir 3 cositas, pero eres tú quien tienes que encontrarte a Jesús en la Eucaristía, en el Evangelio, en tu cruz, en tu hermano. Sobre todo te recomiendo, ve a misa cuando podamos ir, lo más frecuente que puedas. El domingo es de precepto, de lunes a sábado, por puritito amor. Y comulga con fe y con amor. Y lee el Evangelio diario, porque Jesús está todavía más interesado que tú en que tú lo conozcas, en Él presentarse a ti. Él está interesado. Solamente falta que tú des el primer paso. Que Dios los bendiga, hermanos. Les mando mi bendición sacerdotal. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga siempre.